Era una mañana fría y gris. Las nubes oscuras cubrían el cielo, como si presagiara algo triste, algo que ya se sentía en el aire. En una de las calles más transitadas de la ciudad, los autos pasaban rápidamente, ignorando todo a su alrededor. La gente caminaba apresurada, con la vista fija en sus teléfonos, sus tareas y sus propios problemas. Nadie notaba lo que estaba ocurriendo justo a su lado. Nadie se detenía a observar la pequeña tragedia que estaba sucediendo en el suelo, a un lado de la acera. Un cachorro, pequeño, de pelaje desordenado y ojos llenos de miedo, caminaba titubeante sobre el asfalto. Su cuerpo aún tan frágil no parecía entender por qué el mundo lo trataba con tanta indiferencia. Se acercaba con cautela a la figura de su madre, que yacía inmóvil, apenas respirando, sobre la calle. La madre, una perra mestiza de mirada apagada y cuerpo agotado, no podía levantarse. Sus patas temblaban, su aliento era débil, y la herida que arrastraba desde hace días la había dejado marcada de una manera irreversible. Su estado era grave. La desnutrición, el abandono y el maltrato la habían llevado al borde de la muerte. El cachorro se acercó a ella, moviéndose de manera inexperta. Su pequeño cuerpo aún no había tenido la oportunidad de entender la cruel realidad que lo rodeaba. Al principio, solo intentó lamer la cara de su madre, buscando consuelo, pero ella apenas respondía. El cachorrito comenzó a dar pequeños ladridos, con la esperanza de que alguien lo escuchara, de que alguien acudiera en su auxilio. Pero el mundo parecía estar demasiado ocupado, demasiado distante, para notar su dolor. A su alrededor, los transeúntes pasaban como sombras indiferentes. Un hombre de traje, que caminaba rápidamente hacia su oficina, ni siquiera miró hacia el suelo, donde el cachorro ladraba con fuerza. Una mujer con un carrito de compras ignoró el sufrimiento de los animales y continuó su camino, ajena a todo. Ni siquiera los niños, que suelen ser los más sensibles ante el sufrimiento de los animales, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. El ruido de los coches, las voces lejanas de las personas y el bullicio urbano envolvían a los dos animales, haciendo que pareciera que no estaban allí, que no importaban. El filote, cada vez más desesperado, se arrastraba hacia su madre, empujándola suavemente con su pequeño cuerpo. Hacía todo lo posible por despertarla, por hacerla reaccionar, pero ella ya no podía. El cachorro comenzó a llorar, un sonido bajo y angustiante, como si supiera que el tiempo se estaba agotando, que la vida de su madre se desvanecía lentamente ante sus ojos. Aunque todavía era solo un cachorro, ya entendía que algo terrible estaba ocurriendo, algo que no podía controlar. Entonces, en un último intento, el pequeño se alejó unos pasos y comenzó a ladrar con más fuerza, con más convicción. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no entendía cómo caían, pero que no dejaban de brotar. El sol estaba cubierto por las nubes, el frío se hacía más intenso, y la escena parecía aún más triste bajo esa luz opaca. El cachorro, solitario, seguía pidiendo ayuda con su pequeño y tembloroso cuerpo, mientras la madre seguía allí, inmóvil y sin fuerzas para moverse. Las personas seguían pasando por su lado, pero nadie prestaba atención. Nadie parecía dispuesto a detenerse y hacer algo por esos dos animales. El cachorro, agotado, volvió a acercarse a su madre, se tumbó a su lado y comenzó a acurrucarse cerca de ella, buscando calor en su pequeña figura. No era mucho lo que podía hacer por ella, pero ese gesto de cercanía era lo único que podía ofrecer. La calle seguía su ritmo, indiferente a la pequeña tragedia que se desarrollaba en su interior. Las luces de los autos pasaban como fantasmas, las voces de la gente flotaban sin escuchar, y el ruido de la ciudad ahogaba los sonidos de los ladridos del cachorro. Todo estaba en su lugar, como si nada estuviera sucediendo. Pero, dentro de ese pequeño rincón del mundo, un filote de cachorro y su madre sufrían sin esperanza, sin la más mínima oportunidad de salir de su miseria. El frío comenzaba a calar más profundo. La madre ya no movía su cuerpo, ni siquiera cuando el cachorro se acercó nuevamente, buscando consuelo. Era como si el destino hubiera decidido que ese era su final. El cachorro, aún tan joven y vulnerable, no sabía cómo enfrentarse a esa cruel realidad. Todo lo que conocía de la vida era la lucha constante, la necesidad de sobrevivir, y el amor que sentía por su madre. Pero eso ya no parecía suficiente. Finalmente, después de unos minutos que parecieron horas,
cuando el cachorro comenzó a sentir que no podía hacer más, algo en el aire cambió. Como una señal que el destino le daba, una figura apareció al final de la calle. Un hombre, con su uniforme de trabajo, empujaba un carrito lleno de basura. Él no sabía lo que estaba por suceder, ni cómo esa acción cambiaría para siempre el destino de esos dos animales. Pero en ese momento, cuando el hombre vio al cachorro, algo dentro de él se detuvo. Algo en su corazón se conmovió. Era un hombre común, un trabajador más de la ciudad, que quizás, como todos los demás, también estaba atrapado en su rutina diaria. Pero esa mañana, algo era diferente. Algo en la mirada del cachorro, algo en su desesperación, hizo que el hombre se detuviera. Miró al cachorro por un momento largo, un momento que parecía suspender el tiempo. Y, sin saber cómo ni por qué, comenzó a caminar hacia ellos. Era una acción simple, pero al mismo tiempo, un acto de valentía. Un gesto tan pequeño, pero tan lleno de esperanza. El cachorro, al ver que alguien se acercaba, levantó su cabeza, sus ojos brillaron con una chispa de esperanza que hacía tiempo había perdido. Él sabía que algo bueno estaba a punto de suceder. Finalmente, alguien lo había visto. Y ese alguien podría ser la clave para salvar a su madre. El hombre se agachó lentamente, sin apartar la mirada del cachorro, y, por primera vez en mucho tiempo, el filote dejó de ladrar para simplemente mirar a los ojos del hombre, buscando, quizás, algo de consuelo en su rostro. En ese instante, la ciudad, con todo su bullicio y su indiferencia, parecía haberse detenido. Solo quedaban el cachorro, la madre y el hombre, conectados en ese pequeño momento, en ese pequeño rincón del mundo donde, por fin, alguien los había notado. El frío de la mañana parecía calar aún más en el aire, mientras el viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo hojas secas y basura que se acumulaba a los lados de la calle. Aquel rincón de la ciudad, lejos de la multitud y la prisa diaria, era ahora el refugio de una madre y su cachorro, atrapados en una lucha silenciosa contra la indiferencia del mundo. La madre, una perra mestiza de pelo sucio y desgastado, yacía inmóvil en el suelo, apenas respirando. Su cuerpo, tan agotado por el sufrimiento, no parecía responder a los esfuerzos del pequeño cachorro que, con su ternura y desesperación, intentaba desesperadamente que ella se levantara. La cadela estaba en un estado crítico. Su respiración era entrecortada, y sus ojos, que antes brillaban con vitalidad, ahora reflejaban solo tristeza y agotamiento. El cachorro, con su pequeño cuerpo temblando de frío, daba vueltas alrededor de ella, olfateando, tocándola suavemente con su nariz, pero la madre no se movía. Se había rendido a la fatiga. Su cuerpo estaba marcado por las cicatrices de la vida en la calle, heridas abiertas, piel infectada, y una debilidad que no podía superar. El dolor era evidente, pero más doloroso aún era la sensación de abandono que la madre sentía en su interior. La ciudad, tan grande y llena de gente, parecía no tener espacio para ellos. El cachorro, que aún no entendía por completo lo que estaba sucediendo, parecía tener una conexión intuitiva con su madre. Sabía que ella necesitaba ayuda, que algo no estaba bien, pero no sabía cómo hacer para salvarla. Lo único que podía hacer era ladrar, una y otra vez, con la esperanza de que alguien, cualquiera, escuchara su llamado. Sus ladridos, aunque llenos de angustia, eran débiles, como si la fuerza de su pequeño cuerpo se estuviera agotando junto con la esperanza de encontrar ayuda. A cada minuto que pasaba, la situación se volvía más desesperante. Nadie se detenía. Nadie parecía dispuesto a ayudar. Los coches seguían pasando, y las personas caminaban a su lado sin mirar, como si todo lo que estaba ocurriendo fuera invisible para ellos. El cachorro levantaba la cabeza hacia cada transeúnte que pasaba, pero sus ojos, llenos de lágrimas, se topaban con la indiferencia más cruel. Ninguno de ellos veía lo que él veía, una madre herida, a punto de morir, y un cachorro que aún tenía toda la vida por delante, pero que no podía salvarla por sí mismo. La escena era desgarradora. El frío empeoraba y la madre, que ya no podía moverse, se quedó acostada sobre el suelo, luchando por mantener la calma, aunque su cuerpo ya no respondía. Estaba perdiendo las fuerzas, y sus ojos comenzaban a cerrarse lentamente. El cachorro, sintiendo que el tiempo se le escapaba, se acercó a ella, tocándola suavemente con su hocico. Un gesto de amor puro,
un intento de consuelo que, aunque pequeño, era todo lo que podía ofrecerle. El corazón del filote se aceleraba mientras su mirada se perdía en la de su madre. Sabía que el tiempo se agotaba. Miró alrededor con desesperación, buscando alguna señal de ayuda, pero todo lo que encontró fue una ciudad que seguía su curso sin prestarle la más mínima atención. Aquel momento era suyo, y de su madre. Un instante de soledad, de angustia, que nadie más parecía dispuesto a compartir. El cachorro, con su cuerpo tembloroso y su espíritu herido por la desesperación, volvió a dar un paso atrás. Intentó que su madre se levantara, empujándola con su pequeño cuerpo, pero ella no respondía. Estaba exhausta. La vida en las calles, llena de sufrimiento, la había llevado a un punto sin retorno. La madre, que había sido fuerte alguna vez, ya no podía luchar más. Había dado todo lo que podía ofrecer, pero el mundo, cruel e indiferente, le había arrebatado todo. El cachorro, sintiendo que la vida de su madre se apagaba lentamente, miró al horizonte, buscando una solución. En su mente, la desesperación comenzaba a tomar forma. ¿Cómo podía salvarla? ¿Cómo podía hacer que su madre volviera a moverse, a respirar con fuerza, a levantarse de esa tierra fría que la había condenado? No tenía respuestas, solo un profundo miedo que lo invadía cada vez más. La idea de perderla era algo insoportable. Y fue en ese momento de desesperación total cuando el cachorro se echó sobre el cuerpo de su madre, acurrucándose junto a ella. Su pequeño cuerpo, que todavía no había experimentado el calor del cariño humano, trató de dar el calor que la madre tanto necesitaba. El pequeño latió suavemente, con la esperanza de que el contacto físico pudiera devolverle la fuerza. Sin embargo, el cansancio era demasiado grande. El cachorro cerró los ojos por un momento, como si deseara que al despertar la situación fuera diferente, como si creyera que todo podría mejorar solo con cerrar los ojos y esperar. Pero no ocurrió nada. El cachorro abrió los ojos y miró nuevamente a su alrededor. Era como si la ciudad, en su vastedad y frialdad, no tuviera cabida para ellos. Nadie, ni siquiera los transeúntes que pasaban a unos metros de distancia, se detenía a mirar. A pesar de que el cachorro seguía tratando de atraer la atención, nada sucedía. La indiferencia de las personas era absoluta, y la angustia en el aire se hacía cada vez más palpable. El pequeño cachorro, exhausto, volvió a su madre. No sabía qué más hacer, pero lo único que quería era que ella estuviera bien. No entendía por qué su madre no podía levantarse, ni por qué él no podía hacer nada para salvarla. El llanto se convirtió en un lamento silencioso que atravesaba la fría mañana, pero parecía ahogarse en el ruido de la ciudad. En ese momento de desesperación, el cachorro se tumbó junto a su madre, buscando consuelo en su cercanía. Pero la madre ya no podía ofrecerle nada más que su silencio. A su lado, el cachorro dejó escapar un último suspiro de tristeza. Era un suspiro de aceptación, de resignación. Quizá la vida no era justa, quizá no todos los seres tenían la misma oportunidad, pero el cachorro todavía mantenía una pequeña chispa de esperanza. Algo dentro de él le decía que debía seguir luchando, que aún había algo por hacer. Aunque el mundo a su alrededor le mostrara lo contrario, él aún no quería rendirse. De repente, un sonido extraño rompió la quietud de la escena, el ruido de unos pasos. El cachorro levantó la cabeza, su corazón latió con fuerza, su mirada se iluminó. Por fin, alguien venía. Pero aún no sabía si esa figura que se acercaba sería la salvación que tanto anhelaba. Mientras el cachorro, exhausto y lleno de miedo, observaba la figura que se acercaba, su pequeño corazón latía con esperanza renovada. Había algo en la presencia de ese hombre que lo hacía sentir que la salvación estaba más cerca que nunca. El hombre, un trabajador común, vestía el uniforme de un garí, pantalones oscuros, camiseta azul y una gorra que cubría su cabeza. A pesar de que su rostro mostraba señales de cansancio, su mirada estaba atenta, observando todo lo que sucedía a su alrededor, algo inusual en un día común, cuando las personas tienden a perderse en su propia rutina. El hombre no había esperado encontrar una escena como esa cuando salió a trabajar esa mañana. Lo que vio a su paso le dio una sacudida que no esperaba. El cachorro, con su cuerpo tembloroso y lleno de angustia, lo miraba con unos ojos grandes, casi suplicantes. La madre,
apenas visible bajo la capa de suciedad que la cubría, no se movía. El hombre se detuvo en seco. Algo en su interior le dijo que debía actuar. Se acercó con paso lento, su mirada fija en el cachorro. No era la primera vez que veía animales abandonados en la calle, pero algo en la intensidad de ese momento lo hizo detenerse. Quizá la tristeza reflejada en los ojos del cachorro, la desesperación en su postura, o el hecho de que este pequeño ser estaba luchando con todas sus fuerzas por algo tan básico como la vida. Casi como un impulso, se agachó, sin pensar en lo que hacía, y se acercó a la perra. Su corazón latía con rapidez, sintiendo una mezcla de compasión y un extraño miedo por no saber si lo que estaba haciendo sería suficiente. El hombre extendió la mano, con cuidado, sin hacer movimientos bruscos. El cachorro, con una leve vacilación, comenzó a acercarse a él. Había algo reconociendo en su mirada, una especie de vínculo de confianza que se había formado sin palabras. En sus ojos, el hombre vio la necesidad, el miedo y, por encima de todo, la esperanza. El filote, como si supiera que aquel hombre podría ayudar, no dudó más y se acercó, apoyando su cuerpo débil contra su pierna. El hombre, sintiendo una punzada en su pecho, acarició suavemente la cabeza del pequeño animal. Fue un gesto sencillo, pero lleno de ternura. La madre, aún acostada en el suelo, parecía estar al límite de sus fuerzas. El hombre, al ver su estado, sintió una necesidad imperiosa de ayudar, de no dejar que ese ser tan noble sufriera más. Con una mezcla de determinación y miedo, se agachó junto a ella. La perra no reaccionaba, apenas movía su cabeza, pero sus ojos mostraban una chispa de vida, un destello que confirmaba que aún no todo estaba perdido. El hombre susurró unas palabras suaves, como tratando de transmitirle calma, aunque sabía que no podía comprender lo que decía. Con un esfuerzo, el hombre levantó a la madre, sintiendo su cuerpo liviano pero extremadamente frágil. Era como si ella fuera un ser etéreo, tan quebradiza que temía que cualquier movimiento en falso pudiera lastimarla aún más. El filote, al ver que el hombre tomaba a su madre en sus brazos, comenzó a saltar alrededor de él, emocionado, como si comprendiera que algo estaba cambiando. Sus pequeños ladridos, llenos de alegría y gratitud, resonaban en el aire frío, haciendo que el corazón del hombre se apretara aún más. Sin perder un segundo, el hombre comenzó a caminar hacia un lugar que conocía bien, una pequeña clínica veterinaria a unas cuadras de allí, donde había ayudado a otros animales en el pasado. Mientras caminaba, su mente daba vueltas sobre lo que acababa de suceder. Nunca había esperado involucrarse tan profundamente con esos dos animales. Al principio, había sido solo una acción impulsiva, casi sin pensar, pero ahora se sentía completamente comprometido con ellos. Algo en su interior le decía que no podía dejar que esas vidas se desvanecieran tan fácilmente. El camino parecía largo, aunque no lo era. Cada paso que daba sentía como si estuviera más cerca de salvar a esa madre y su cachorro, pero también sabía que el tiempo era crucial. La perra seguía en sus brazos, apenas consciente, pero su respiración era más regular, como si, por primera vez en mucho tiempo, pudiera relajarse. El filote corría a su lado, saltando de un lado a otro, mirando al hombre con ojos llenos de gratitud, como si supiera que la ayuda había llegado. Al llegar a la clínica, el hombre fue recibido rápidamente por el personal, que ya había sido informado de la llegada de un animal en mal estado. La situación era grave, pero no desesperada. Los veterinarios comenzaron a trabajar de inmediato. La madre fue llevada a una de las salas de emergencia, donde los expertos comenzaron a examinarla, a administrarle líquidos y a hacerle las pruebas necesarias. Mientras tanto, el filote se quedó junto a su rescatador, sin alejarse de él ni un momento, mirando con preocupación a su madre. El hombre, agotado, se sentó en una de las sillas de espera, observando el ir y venir de los veterinarios. Su mente aún procesaba lo que había sucedido, el encuentro inesperado con esa madre y su cachorro. Nunca se había considerado una persona especialmente sentimental, pero algo en esa situación lo había conmovido profundamente. La forma en que el pequeño cachorro había confiado en él sin dudarlo, como su madre, a pesar de su debilidad, había respondido con un leve destello de vida, todo eso había tocado una fibra dentro de su ser. Después de unos minutos que parecieron interminables, uno de los veterinarios se acercó a él. Su rostro,
serio pero con una ligera sonrisa, transmitía una sensación de alivio. La perra había respondido bien al tratamiento inicial. Aunque todavía estaba muy débil, estaba fuera de peligro. El hombre, al escuchar esas palabras, sintió una oleada de alivio recorrer su cuerpo. Había hecho lo correcto. Había salvado una vida, y con ello, también había dado esperanza a ese cachorro que, ahora, tendría la oportunidad de crecer y vivir una vida mejor. El filote, al ver que su madre se encontraba estable, dejó escapar un pequeño ladrido, un ladrido lleno de alegría y agradecimiento. El hombre se levantó y se acercó a ellos. El cachorro, al ver al hombre, corrió hacia él, saltando a sus pies. El hombre se agachó y lo acarició con ternura. No podía evitar sonreír al ver la conexión que se había formado entre ellos, esa conexión que solo el instinto y la necesidad de sobrevivir pueden crear. Al mirar a la madre, el hombre se dio cuenta de que, aunque el camino aún sería largo, algo había cambiado para ellos. La vida les había dado una segunda oportunidad, y él también había encontrado algo en ellos, una lección de amor y esperanza. Mientras se sentaba junto a la madre y su cachorro, pensó que, a veces, el destino nos lleva a lugares inesperados, pero lo importante es lo que hacemos con esa oportunidad. Hoy, él había hecho lo que muchos otros no habrían hecho. Y en ese momento, eso era suficiente. La mañana había dado paso a una tarde gris, y con cada minuto que pasaba, la situación parecía ir tomando un giro más esperanzador. El hombre, que se había convertido en el inesperado salvador de la madre y el cachorro, no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Había algo en sus corazones, algo tan pequeño como el latido de un animal, que lo había hecho actuar. El filote, ahora en sus brazos, no dejaba de mirarlo con ojos brillantes de gratitud, mientras la madre, más estable pero aún débil, descansaba en una de las camas de la clínica veterinaria. El hombre estaba sentado en una de las sillas de espera, sus manos apoyadas en sus rodillas, pensativo. Los veterinarios habían hecho todo lo posible por estabilizar a la madre, pero sabían que la recuperación no sería inmediata. La perra aún no podía levantarse por sí misma, pero su respiración había comenzado a ser más regular. El pequeño cachorro, con su energía renovada, jugaba alegremente cerca de su madre, corriendo alrededor de ella, saltando de un lado a otro, como si quisiera expresar su agradecimiento de alguna manera. El hombre, observando la escena, no podía dejar de sonreír. No era un hombre de grandes palabras, pero sabía que en ese momento, algo dentro de él había cambiado. Había hecho lo impensable, había intervenido en un momento de desesperación, en una frágil intersección entre la vida y la muerte. Algo dentro de él había sentido una llamada, una necesidad de salvar a estos seres vulnerables que, de alguna manera, no se merecían ser olvidados, ni ignorados por el mundo. A pesar de las buenas noticias sobre la salud de la madre, el hombre sabía que el trabajo aún no había terminado. Las cicatrices físicas de la perra eran profundas, y su espíritu, aunque inquebrantable, aún necesitaba tiempo para sanar. Los veterinarios le habían explicado que, aunque había tenido suerte al haber sido rescatada antes de que fuera demasiado tarde, la recuperación sería larga. Y, sin embargo, algo dentro de él le decía que lo lograrían. La madre, en su profunda debilidad, no había mostrado miedo ni desconfianza hacia él. Había algo en su mirada que le decía que ella también sentía la conexión, como si entendiera que él no iba a abandonarla. El filote, que había estado saltando y correteando por la clínica, se acercó al hombre, dándole un pequeño empujón con su cuerpo. Era como si quisiera recordarle que aún quedaba mucho por hacer. El hombre, sin pensarlo, se agachó y levantó al pequeño en brazos, acariciando su pelaje con ternura. Miró al cachorro y sonrió con cariño. Lo que comenzó como un acto impulsivo había evolucionado en algo mucho más grande de lo que había imaginado. No solo había salvado a esos dos animales, sino que también había encontrado en ellos algo que nunca había sabido que necesitaba, una razón para seguir adelante, una razón para creer en la bondad que a veces parece perdida. Los minutos pasaron rápidamente mientras el hombre observaba a la madre descansar, y al cachorro jugar felizmente cerca de ella. La veterinaria, una mujer amable y experimentada, se acercó a él para darle más detalles sobre la salud de la madre. Aunque la situación era grave, ella era optimista. Aseguró que, con los cuidados adecuados, no solo sobreviviría,
sino que también podría llevar una vida relativamente normal. Sin embargo, la recuperación sería un proceso que tomaría semanas, quizás incluso meses. El hombre asintió con una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que el camino aún sería largo y que no todo sería fácil. La vida de la perra y su cachorro no solo dependían de los médicos, sino de la voluntad de ellos mismos para seguir adelante. Con cada día que pasaba, la madre necesitaría más atención, más cariño, y sobre todo, más paciencia. El cachorro, por otro lado, comenzaba a adaptarse a la nueva situación, entendiendo que, aunque todo había cambiado para ellos, ahora había una oportunidad para ser felices, una oportunidad para vivir sin el constante miedo que siempre los había acechado en las calles. A pesar de que la clínica estaba llena de sonidos de teléfono sonando, pasos rápidos y veterinarios hablando en voz baja, para el hombre todo parecía haberse detenido. Solo existían la madre, el cachorro y él, en ese pequeño refugio de esperanza que había encontrado entre las paredes frías de la clínica. Todo lo que había sucedido, desde el momento en que vio a esos dos animales en la calle hasta ahora, le parecía irreal, como si fuera parte de un sueño. Pero cuando sentía el pequeño cuerpo cálido del cachorro en sus brazos, cuando veía la mirada tranquila de la madre, sabía que lo que había hecho había sido real. Había cambiado sus vidas, y, de alguna manera, también había cambiado la suya. Al observar a la madre, el hombre no pudo evitar sentir una profunda gratitud por el momento que estaba viviendo. Sabía que en la vida, pocas veces uno tiene la oportunidad de ser parte de un milagro, y este era uno de esos momentos. La perra, que antes había sido solo una figura desolada en las calles, ahora tenía una oportunidad de empezar de nuevo. Y el cachorro, que antes solo conocía el frío y el hambre, ahora podría experimentar el calor de un hogar, la protección de alguien que le ofreciera un futuro mejor. El tiempo pasó lentamente, pero cada minuto que pasaba les acercaba más a la recuperación de la madre. El hombre había tomado la decisión de quedarse con ellos el mayor tiempo posible. Aunque su trabajo como Gary lo llamaba, sentía que no podía dejarlos ahora. Sabía que, al igual que la madre y el cachorro, él también necesitaba de esa conexión, de esa sensación de que, en medio de la oscuridad, había algo de luz, algo por lo que luchar. El sol comenzó a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. El hombre se quedó allí, junto a la madre y el cachorro, mientras el día se desvanecía lentamente, dándole paso a la noche. En ese instante, comprendió algo que nunca antes había comprendido con tanta claridad, que la vida no siempre es justa, pero que siempre hay espacio para un acto de bondad, por pequeño que sea. Y ese acto, esa intervención en el momento adecuado, podía cambiarlo todo. Al mirar a la madre y al cachorro, sintió una paz que nunca antes había experimentado. Era como si, a través de ellos, hubiera encontrado una razón para creer que el mundo, por más cruel que pareciera, aún podía ser redimido. El cachorro, ahora más tranquilo, se acurrucó junto a su madre, y el hombre, con una sonrisa suave, los observó por un largo rato. Ya no había miedo en sus corazones, solo la promesa de un futuro lleno de esperanza, uno que él había ayudado a crear. Así, mientras las luces de la clínica comenzaron a apagarse, el hombre decidió que, no solo en ese momento, sino en todos los momentos que seguirían, seguiría luchando por aquellos que no podían luchar por sí mismos. Y, con ese pensamiento, cerró los ojos por un instante, agradeciendo a la vida por haberle dado la oportunidad de ser parte de este milagro. La mañana siguiente llegó con una calma que parecía diferente a todas las demás mañanas. El cielo, que aún mostraba vestigios de la tormenta de la noche anterior, ofrecía un respiro a la ciudad. El aire, fresco y ligero, se colaba por las ventanas de la clínica veterinaria, trayendo consigo la promesa de un día lleno de esperanzas renovadas. El hombre, ya acostumbrado a los ruidos de la ciudad, se encontraba de pie junto a la pequeña cama donde la madre descansaba, mirando con atención cómo se desenvolvía la situación. La madre de ese cachorro, que había estado tan cerca de la muerte, ahora comenzaba a mostrar señales de mejoría. A pesar de la fatiga que aún la mantenía en reposo, sus ojos reflejaban una nueva chispa de vida, una que hacía tiempo había perdido. Ya no estaba tan débil como antes, sus movimientos eran más coordinados, su respiración ya no sonaba tan entrecortada. A su lado, el filote, que había sido el primero en detectar la cercanía de la ayuda,
saltaba con alegría alrededor de ella, como si ya no tuviera miedo. El hombre, que hasta hace poco había sido un completo extraño para ellos, había dejado de ser solo un salvador para convertirse en una presencia familiar y reconfortante. Él había decidido quedarse allí todo el tiempo que fuera necesario. Sabía que aún quedaba mucho por hacer. Los veterinarios habían dicho que la recuperación de la madre sería un proceso largo, pero que con cuidados adecuados, ella podría empezar una nueva vida. Sin embargo, a pesar de las buenas noticias, había algo en el rostro del hombre que reflejaba una preocupación más profunda. Era un sentimiento que no sabía cómo describir, pero que lo llenaba por completo. Se había encariñado profundamente con los dos animales, más de lo que esperaba, y eso le preocupaba. El filote, con su pequeña cola siempre en movimiento, se acercó nuevamente al hombre. Había algo en su mirada que le decía que él también había reconocido la conexión que se había formado entre ellos. Sin pensarlo, el hombre levantó al cachorro y lo abrazó con cuidado, sintiendo el calor de su cuerpo en sus brazos. Mientras lo hacía, no pudo evitar sonreír al ver el brillo en los ojos del animal, que parecía decirle gracias, como si entendiera lo que había hecho por él y su madre. A pesar de la buena recuperación de la madre, el hombre no podía dejar de preocuparse por la situación. Aunque había ayudado a salvarles la vida, sabía que el verdadero reto comenzaba ahora. ¿Cómo lograría que la madre y el cachorro tuvieran un hogar? No podía quedárselos para siempre. Él era un hombre humilde, un trabajador, y su vida estaba dedicada a su empleo como garí, limpiando las calles de la ciudad. No tenía los recursos para proporcionarles un hogar permanente, pero no podía dejar de pensar que, de alguna manera, tenía que hacer algo más por ellos. El día avanzaba lentamente, y con él, las horas parecían desvanecerse entre las tareas rutinarias del hombre. A menudo se encontraba mirando a la madre, que ahora descansaba en una cama con una manta sobre ella, y al filote, que saltaba alrededor como si estuviera tomando su primer aliento de libertad. La situación era tan surrealista que, en ocasiones, el hombre se preguntaba si todo había sido un sueño. Pero no lo era. Estaba allí, con ellos, dándoles la oportunidad de vivir. Fue entonces cuando la veterinaria, que había estado pendiente de la recuperación de la madre, se acercó a él con una mirada que mostraba tanto gratitud como preocupación. La madre está mejor, dijo, pero no estará lista para ser dada en adopción aún. La recuperación llevará tiempo, y necesitamos continuar con el tratamiento. El hombre asintió, escuchando en silencio, pero sus pensamientos ya estaban en otro lugar. ¿Qué podría hacer por ellos en ese tiempo? ¿Cómo podría asegurarse de que la madre y el cachorro tuvieran un futuro mejor? El sonido del teléfono de la clínica rompió el silencio, y la veterinaria, al ver la llamada entrante, dejó al hombre en un pequeño rincón de la sala. En ese momento, él se sintió solo por primera vez desde que había llegado a la clínica. Todo parecía estar avanzando lentamente, y él solo quería encontrar una solución rápida para esos dos animales. La madre, que ahora parecía relajada, observaba a su hijo correr y jugar, y algo en sus ojos le decía al hombre que ella también sentía la necesidad de cambiar su destino. Se acercó a la perra y le acarició la cabeza con suavidad, sintiendo el calor de su cuerpo, y le susurró unas palabras que no sabía si ella podía comprender, pero que salían de su corazón. Lo haré todo por ustedes, pensó, mientras veía cómo el cachorro se acercaba a él, empujando su cuerpo contra sus piernas. De alguna manera, todo lo que había hecho hasta ese momento parecía no ser suficiente. Quería ofrecerles más que solo cuidados temporales. Necesitaba encontrar una forma de darles un hogar, algo definitivo, algo que les ofreciera la estabilidad que ellos, como animales, merecían. El hombre pasó la tarde dando vueltas en su mente, buscando una solución. Sabía que no podía hacer mucho más en ese momento. Su jornada de trabajo como garí comenzaba pronto, y aunque no deseaba dejar a los animales solos, también entendía que tenía que volver a su vida cotidiana. Sin embargo, algo dentro de él le decía que no podía simplemente olvidarlos. No podía dejarlos a su suerte. Había visto demasiados animales abandonados en las calles, pero ninguno como ellos. Ellos lo habían tocado profundamente, y él no podía ignorar lo que sentía. Finalmente, después de horas de deliberación, el hombre decidió hablar con la veterinaria y explicarle su preocupación. Sé que tal vez no sea lo ideal,
pero si necesito hacer algo para asegurarnos de que estos dos puedan tener una vida mejor, lo haré, le dijo, con una mirada decidida en sus ojos. ¿Hay alguna forma de ayudarlos más allá de la clínica? ¿Puedo buscar una familia adoptiva para ellos? La veterinaria, que lo había estado observando con una expresión de comprensión, asintió con una sonrisa cálida. Eso es lo que necesitamos. Pero no se preocupe, aquí en la clínica tenemos contactos, y podemos ayudarle a encontrar un hogar para ellos. Esas palabras hicieron que el corazón del hombre latiera con fuerza. Aunque su propia vida era sencilla y llena de retos, sentía que había algo más grande que estaba comenzando a tomar forma. Sabía que, aunque no pudiera ser el que les ofreciera un hogar permanente, podía ayudar a que encontraran ese lugar lleno de amor y cuidado. No podía seguir siendo solo un espectador. Había entrado en la vida de esos animales y ya no podía salir. De repente, el cachorro se acercó a él, lamiéndole la mano, como si entendiera lo que estaba ocurriendo. El hombre sonrió, conmovido por el gesto, y levantó al pequeño en sus brazos. La madre, que había estado mirando en silencio, también levantó la cabeza y lo observó con atención. Aunque las cicatrices de la vida en la calle aún marcaban su cuerpo, había algo en su mirada que decía que, finalmente, estaba en un lugar seguro. El hombre, con el cachorro en brazos y la madre a su lado, se sintió por primera vez completo. No solo porque había logrado salvar sus vidas, sino porque ahora, de alguna manera, había encontrado su propósito. Ya no se trataba solo de limpiar las calles de la ciudad. Se trataba de hacer una diferencia, de darles a esos animales la oportunidad que tanto merecían. La veterinaria, viendo la determinación en los ojos del hombre, se acercó y le dio una palmada en el hombro. «Harás lo correcto, lo sé», dijo con una sonrisa. «Y no te preocupes, no estás solo en esto». Con esas palabras de aliento, el hombre supo que había dado el primer paso hacia algo mucho más grande. Había encontrado un propósito más allá de su trabajo, y, aunque no lo sabía aún, había comenzado una nueva etapa en su vida, una llena de esperanza y de amor por aquellos que, como la madre y su cachorro, necesitaban una oportunidad para empezar de nuevo. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones para el hombre. Aunque la madre y el cachorro seguían recuperándose lentamente en la clínica veterinaria, había una sensación de urgencia que lo mantenía despierto por las noches. Sabía que el tiempo era crucial, y aunque sentía una profunda conexión con los animales, entendía que no podía quedárselos. Las palabras de la veterinaria aún resonaban en su mente: si realmente quieres hacer algo por ellos, hay que encontrarles un hogar definitivo. No podía dejar de pensar en eso. Durante las primeras semanas, el hombre continuó visitando la clínica todos los días después de su jornada de trabajo. El cachorro, que antes estaba tan temeroso y débil, ahora se veía lleno de energía, saltando y correteando por el pequeño espacio que la clínica le había asignado. Su cola no dejaba de moverse y su pequeño cuerpo parecía rebosar de vitalidad. La madre, por su parte, aunque aún cansada, comenzaba a mostrar una fuerza renovada. Sus ojos, que antes reflejaban desesperación, ahora brillaban con una luz distinta, como si estuviera lista para enfrentar lo que viniera. El hombre, al ver ese progreso, sentía que cada día era una pequeña victoria. Sin embargo, la preocupación seguía acechando su mente. ¿Sería posible encontrar una familia para ellos? A pesar de que la veterinaria había hecho algunas llamadas y había recibido respuestas positivas, aún no había encontrado el hogar perfecto. El hombre sabía que no podía apresurarse. Quería que la madre y el cachorro encontraran un lugar donde pudieran ser felices, un lugar que los tratara con el respeto y el amor que merecían. Un sábado por la tarde, mientras el hombre terminaba de limpiar las calles cercanas a la clínica, decidió que era hora de dar un paso más. Había pasado demasiado tiempo esperando que la situación se resolviera por sí sola, y se dio cuenta de que debía tomar el control. La idea de que esos dos animales se quedaran sin un hogar adecuado lo inquietaba profundamente. Aunque él había hecho lo posible por ayudar, sabía que no podía ser la solución a largo plazo. Su vida estaba llena de responsabilidades que no le permitían tomarles como suyos permanentemente. En ese momento, decidió buscar más allá de lo conocido, incluso más allá de la ciudad. Salió en busca de una respuesta más definitiva. Se dirigió a las afueras,
a una pequeña granja que había visitado años atrás, buscando orientación. La granja pertenecía a una mujer mayor que había dedicado su vida al cuidado de animales rescatados. Ella había abierto las puertas de su hogar para aquellos animales que no tenían otra opción. La mujer, al escuchar su historia, le ofreció un asiento y comenzó a preguntar con ternura sobre los animales. ¿Cómo se encuentran?, preguntó, con esa calma serena que solo la experiencia puede otorgar. El hombre le describió a la madre su lucha por sobrevivir, y el esfuerzo incansable del cachorro por mantenerla viva. La mujer, al escuchar todo esto, asentó con comprensión. No te preocupes, muchacho. Sé lo que eso significa. No es fácil encontrarles un lugar adecuado, pero siempre hay una oportunidad para quienes tienen un corazón noble, dijo, mientras acariciaba una de las mascotas que corría a sus pies. Con una leve sonrisa, la mujer le ofreció ayuda. Tengo contactos, conozco a personas que buscan animales como esos. Si me dejas hacer algunas llamadas, encontraré un lugar para ellos. Un lugar donde estarán seguros, donde tendrán lo que necesitan para vivir, para ser felices. El hombre sintió una ola de alivio recorrer su cuerpo. Era lo que había estado buscando todo este tiempo. Algo dentro de él sabía que esa mujer podría ofrecerles la oportunidad que tanto merecían. Antes de marcharse, la mujer le entregó una tarjeta con un número de teléfono y una dirección. Llámame cuando estén listos. No importa lo que pase, siempre hay un hogar para aquellos que lo necesitan, dijo, con una mirada llena de experiencia y esperanza. Al regresar a la clínica, el hombre se sintió más tranquilo. No había encontrado la solución inmediata, pero sí la posibilidad de un futuro para los dos animales. Esa noche, mientras el cachorro descansaba sobre su pecho y la madre se acurrucaba cerca, el hombre se permitió soñar. Soñaba con un hogar lleno de amor, donde los animales pudieran disfrutar de la vida que tanto merecían. Sabía que aún quedaba trabajo por hacer, pero ese día se sintió más cerca de lograrlo que nunca. El siguiente día, temprano por la mañana, el hombre llamó a la mujer de la granja. Su voz, llena de esperanza, sonaba al otro lado de la línea. Después de una breve conversación, acordaron un encuentro para el siguiente fin de semana. La mujer le aseguró que había encontrado una familia dispuesta a adoptar a la madre y al cachorro, pero antes de formalizar cualquier acuerdo, quería asegurarse de que el hogar fuera el adecuado. El hombre, al escuchar estas palabras, sintió una profunda gratitud. Sabía que no había encontrado la solución perfecta, pero al menos ahora estaba cerca de verlos en un lugar lleno de amor. Esa tarde, después de su jornada, el hombre fue a la clínica para visitar a los animales una vez más. La madre ya estaba mucho más fuerte y el cachorro, aunque aún lleno de energía, parecía más tranquilo. La conexión que compartían con el hombre era innegable, y aunque él sabía que se acercaba el momento de la despedida, también comprendía que eso era lo mejor para ellos. Les había dado la oportunidad de empezar una nueva vida, y ahora era el momento de permitirles ser felices. Al día siguiente, el hombre llevó a los dos animales a la granja. El aire fresco de las colinas les dio la bienvenida, y el sol brillaba suavemente sobre el paisaje, como si el mundo entero celebrara el próximo paso que darían esos animales. La mujer, al verlos, sonrió y se acercó a ellos con cariño. Este es un buen lugar para ellos, dijo, mirando al cachorro que saltaba felizmente, y a la madre que se acercaba con cautela, pero confiada. A medida que el hombre se preparaba para marcharse, el cachorro se acercó a él y le lamió la mano, como si le diera las gracias. La madre, con un suspiro profundo, también se acercó, moviendo ligeramente su cola. El hombre se arrodilló y los acarició por última vez. Sabía que este era el final de un capítulo, pero también el comienzo de algo nuevo para ellos. Siempre estaré pensando en ustedes, murmuró, mientras los dejaba en las manos de la mujer, que les ofrecía todo el cariño y la seguridad que necesitaban. Con una última mirada, el hombre se levantó y se dirigió hacia su coche. Aunque sentía una tristeza profunda por dejarlos ir, también sabía que esta era la mejor decisión para su futuro. Al conducir de regreso a la ciudad, una sensación de paz lo invadió. Había hecho lo correcto. Los animales ya no eran su responsabilidad directa, pero les había dado la oportunidad de vivir como merecían, rodeados de amor. Y en ese momento, el hombre comprendió que, a veces,
la verdadera bondad no está en retener, sino en dejar ir a aquellos que necesitan lo mejor para su vida. Y aunque sus caminos se separaban, sabía que nunca los olvidaría. Había sido parte de su historia, y eso lo haría sonreír por siempre. Al principio, el hombre pensó que el día que pasara en la granja había sido el final de todo. Sin embargo, conforme los días fueron pasando, un sentimiento de incomodidad comenzó a instalarse en su pecho. Había dejado a la madre y a su cachorro en un lugar seguro, donde recibieron amor y cuidados. Pero algo no terminaba de encajar. A pesar de haber hecho lo correcto, no podía sacudirse la sensación de que algo faltaba. Tal vez la parte más difícil de ayudar a estos animales no era rescatarlos, sino dejarlos ir. Cada mañana, al despertar, su mente volvía a ellos. La imagen del cachorro saltando de felicidad en los verdes campos de la granja, la madre acurrucada junto a él, la mirada de gratitud en sus ojos. Todo eso rondaba su cabeza, pero no se desvanecía. Al contrario, se hacía más fuerte. La vida del hombre había vuelto a la rutina, pero algo en su interior había cambiado para siempre. Había sido testigo de una pequeña transformación, la esperanza que había nacido en un par de ojos brillantes, las vidas que habían tocado su alma, y los recuerdos de esos seres tan vulnerables, pero con un amor tan profundo, lo mantenían despierto por la noche. No pasaron muchos días después de la despedida en la granja cuando el teléfono del hombre sonó. Era un número que no conocía, pero algo en su interior le dijo que debía responder. Al otro lado, la voz cálida de la veterinaria de la clínica le dio la noticia que cambiaría el rumbo de todo. Hola, soy Laura, la veterinaria que estuvo atendiendo a la madre y al cachorro. Tengo algo importante que contarte, y creo que será lo que has estado esperando. El corazón del hombre latió más rápido. Pensó que tal vez había ocurrido algo grave, o que algún cambio en su salud lo había puesto en peligro nuevamente. Pero no fue nada de eso. Te llamo porque la familia adoptiva que íbamos a contactar para ellos, ha decidido no seguir adelante con la adopción. El hombre sintió que una ola de emociones lo invadía. Al principio, no sabía cómo procesar la información. Pensó que la noticia lo tomaría por sorpresa, pero en lugar de sentirse triste o frustrado, algo mucho más profundo y complicado comenzó a aflorar dentro de él. Sentía que no podía dejar ir a esos animales, no después de haberlos rescatado de las calles, no después de haber dado lo mejor de sí mismo para salvarlos. Entonces, ¿qué pasará con ellos?, preguntó, intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba de ansiedad. Laura le explicó que la familia que había mostrado interés en adoptar a la madre y al cachorro había cambiado de opinión por razones personales. Los animales no estaban en una situación crítica, pero la decisión de la familia significaba que el futuro de la madre y su cachorro quedaba incierto. El hombre pensó durante un momento. Sabía que la decisión de adoptar a los animales no podía depender solo de un impulso, pero algo dentro de él lo estaba llamando. Finalmente, con una decisión que nació desde lo más profundo de su ser, preguntó, ¿puedo ir a verlos? Necesito asegurarme de que estén bien. Si la familia no puede adoptarlos, me gustaría saber si hay alguna otra alternativa. La respuesta de Laura fue tan alentadora como esperada, por supuesto. Ven a la clínica cuando puedas. Ellos ya te esperan. El hombre no perdió tiempo. Decidió ir a la clínica esa misma tarde. Mientras manejaba hacia allí, pensaba en lo que significaba esa visita. La madre y el cachorro habían sido rescatados gracias a su intervención, pero no esperaba que esa conexión que había nacido de un simple acto de bondad se convirtiera en algo más grande. No pensaba en adopciones ni en futuros inciertos. Pensaba en darles una vida plena, y, al fin, esa posibilidad estaba al alcance de su mano. Cuando llegó a la clínica, los ojos de la madre y el cachorro lo buscaron de inmediato. La madre se acercó lentamente, aunque todavía parecía un poco cautelosa. El hombre se arrodilló y la acarició, sintiendo que su cuerpo seguía siendo frágil, pero ya no tenía la misma desesperación que antes. La perra había sido testigo de lo que la vida le había quitado y lo que le había devuelto, y ahora solo quedaba dejarla ir, permitirle disfrutar de su nueva vida. El cachorro, por su parte, saltó hacia él con toda su energía y alegría. Era evidente que el tiempo y los cuidados habían hecho su magia.
El pequeño perro ya no era el mismo que había encontrado hace semanas en las calles, en busca de algo de esperanza. Al verlos juntos, el hombre comprendió lo que realmente significaba ser un salvador. No era solo cuestión de rescatarlos, también se trataba de hacerles entender que, aunque sus vidas anteriores habían estado llenas de dolor y lucha, ahora tenían una oportunidad de encontrar la paz, el amor y la felicidad. Sabía que tenía que dejarlo ser, que su misión como protector había llegado a su fin. Pero algo dentro de él lo mantenía allí, algo que le decía que había más en juego. La decisión de no dejar que los animales se fueran a otro hogar no se tomó a la ligera. El hombre entendía que estaba dando un paso importante, y lo hizo con total convicción. A lo largo de los días, compartió momentos simples pero profundos con ellos. Los tres comenzaron a formar una nueva rutina. Cada mañana, los acompañaba a dar paseos por el parque, y por las tardes, los cuidaba mientras descansaban junto a él. Aunque la madre aún era muy cautelosa en ocasiones, el cachorro había comenzado a demostrar su gratitud, saltando de alegría siempre que el hombre regresaba del trabajo. Para él, ver esa pureza de alegría le hizo comprender cuán profundamente estos animales habían tocado su vida. El tiempo pasó rápidamente, y la conexión entre el hombre, la madre y el cachorro solo se fortaleció. Se dio cuenta de que había encontrado algo que nunca había esperado, una verdadera amistad, una relación basada en el respeto, el amor y la comprensión mutua. Mientras caminaba junto a ellos, mirando cómo se movían con confianza a su alrededor, comprendió que no solo les había dado una oportunidad para vivir, sino que ellos también le habían dado una nueva razón para seguir adelante. En las semanas siguientes, el hombre adoptó oficialmente a la madre y su cachorro. No necesitaba una firma ni un contrato para saber que eso era lo correcto. Había sido el primero en ver el valor de sus vidas y el primero en ofrecerles un futuro mejor. Aunque su vida había sido sencilla, él sabía que lo que había hecho por esos animales había cambiado el curso de su destino. En su corazón, sentía una satisfacción profunda, no solo porque había encontrado un hogar para ellos, sino porque había encontrado un hogar para sí mismo. El hombre, la madre y el cachorro caminaron juntos hacia el futuro, siempre mirando hacia adelante, sabiendo que, aunque el pasado los había marcado, su presente estaba lleno de posibilidades y su futuro, de esperanza. El hombre caminaba por la calle con una calma inusual, casi como si su vida hubiera adquirido un nuevo propósito. Los días anteriores, había estado ocupado cuidando de la madre y el cachorro, pero había algo que lo hacía sentirse inquieto, como si su historia con ellos aún no hubiera llegado a su fin. A pesar de que había pasado semanas desde su adopción, y los animales se habían adaptado bien a su nuevo hogar, algo lo seguía llamando, algo que no podía ignorar. Aquel sábado por la mañana, después de una taza de café, el hombre decidió dar un paseo con sus dos compañeros. El cachorro corría a su alrededor con energía desbordante, saltando sobre los charcos y oliendo todo lo que encontraba a su paso. La madre, siempre más cautelosa, caminaba a su lado, mirando a su alrededor con curiosidad, pero manteniendo una distancia prudente. El hombre sonrió al verlos. Había algo hermoso en verlos así, libres de la desesperación que una vez los había consumido. La madre, aunque aún marcada por las cicatrices de su pasado, caminaba con paso firme, y el cachorro, con su agilidad juvenil, la seguía como si fuera su protector. El paseo los llevó al parque de siempre, donde solían ir cada mañana. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles frondosos y bancos viejos, perfectos para sentarse y disfrutar del silencio, lejos del bullicio de la ciudad. Allí, el hombre se sentó en uno de los bancos mientras los animales exploraban el espacio. El cachorro, como siempre, correteaba felizmente, y la madre se tumbó cerca, vigilante, pero relajada. Mientras los observaba, algo en el aire cambió. No podía decir qué era, pero sentía que el destino de los tres estaba a punto de dar un giro inesperado. Se levantó del banco y caminó hacia el cachorro, que no dejaba de saltar alrededor de un árbol. En ese momento, escuchó un sonido familiar, el sonido de un coche que se detenía cerca. Volteó y vio un automóvil estacionado a unos metros de donde estaba. La escena parecía completamente normal, pero algo en la presencia del coche lo inquietó. Al principio no entendió por qué, pero el coche había atraído su atención de una forma inexplicable. Fue entonces cuando un hombre bajó del automóvil. Era un hombre de mediana edad, bien vestido,
con un aire serio, pero también con una expresión de duda, como si estuviera buscando algo o a alguien. Se acercó a donde el hombre estaba con los perros, y lo miró fijamente. «Perdón, ¿eres tú quien encontró a esos dos perros?», preguntó el hombre, señalando al cachorro y a la madre que, por casualidad, se acercaban en ese momento. El hombre se quedó en silencio por un momento. La pregunta lo sorprendió, pero la curiosidad pronto lo superó. «Sí, yo los encontré hace un tiempo en la calle». «¿Por qué?», respondió, manteniendo una mirada cautelosa. El desconocido asintió y se acercó un paso más. «Tengo una historia que contarte», dijo. «Soy el dueño de una de las casas cercanas, y he estado observando estos animales durante semanas. Cuando supe que uno de ellos había sido rescatado, pensé que debía hablar contigo». El hombre frunció el ceño. La situación lo ponía nervioso. ¿Quién era este hombre y qué quería de él? «¿Qué tipo de historia?», preguntó, manteniendo la calma. El desconocido suspiró profundamente antes de comenzar a hablar. «Hace años, tuve una perra que fue muy similar a esta. La rescaté de las calles cuando era solo un cachorro, al igual que tú lo hiciste con ella. Pasamos mucho tiempo juntos, y ella se convirtió en parte de mi familia. Pero hace un mes, ella desapareció. Nadie sabe qué le pasó, pero sospechamos que alguien la tomó». El hombre se quedó en silencio, observando a este extraño que parecía tener tanto interés por la madre y el cachorro. «¿Qué tiene que ver eso con ellos?», preguntó, cada vez más intrigado. «Lo que pasa», continuó el hombre, «es que, cuando vi a esa perra, sentí una conexión inmediata. La forma en que mira, su comportamiento, su temperamento. Es como si fuera ella, la misma perra que perdí hace tiempo. Y no solo eso, el cachorro tiene la misma marca en la pata que tenía mi perra. Es una coincidencia demasiado grande para ignorarla». Las palabras del hombre cayeron sobre el hombre como un peso. La idea de que la madre pudiera ser su perra perdida lo tomó por sorpresa. Miró a los animales con más detenimiento. La madre, al escuchar sus palabras, se acercó lentamente hacia él, como si lo reconociera de alguna forma, y el cachorro, siempre juguetón, se acercó a sus pies. «¿Estás seguro de lo que está diciendo?», preguntó el hombre, con la voz temblorosa. No quería ni pensar en la posibilidad de que la madre de su perro rescatado tuviera un dueño anterior. Era un pensamiento doloroso. El hombre asintió, observando a la madre. «Estoy seguro. He estado buscando a mi perra durante tanto tiempo, y al verlos a ustedes, siento que el destino me ha traído aquí para devolverme lo que perdí». El hombre se quedó mirando al cachorro y a la madre. Su corazón estaba dividido. Por un lado, sabía que estos animales se habían ganado su amor y confianza, pero por otro lado, había algo en la historia del desconocido que lo hacía sentirse culpable, como si estuviera a punto de cometer un error al no permitir que la madre se reencontrara con su pasado. «¿Qué debo hacer?», murmuró, más para sí mismo que para el extraño que lo observaba. El desconocido, al ver la confusión en su rostro, lo miró con comprensión. «Lo único que te pido es que lo pienses bien. Si decides dejarlos conmigo, les ofreceré un hogar lleno de amor, tal como lo hice con mi perra en el pasado. Pero entiendo si prefieres quedártelos. Es una decisión difícil, y no quiero presionarte». El hombre miró a la madre, luego al cachorro, y sintió una ola de emociones cruzadas. Sabía que los animales habían sido su responsabilidad desde el momento en que los rescató. Pero también entendía que el deseo del desconocido por reunirse con su perra perdida era genuino, y que podría ofrecerles una vida llena de amor y cuidados. «Déjame pensar en esto», dijo el hombre finalmente, sintiendo que el destino de los animales ya no dependía únicamente de él. Sabía que tenía que hacer lo que fuera mejor para ellos. Esa tarde, el hombre se quedó pensativo. La duda lo había invadido por completo. Mientras el cachorro se acurrucaba a su lado y la madre descansaba a sus pies, no pudo evitar preguntarse si había llegado el momento de dejarlos ir. La decisión no sería fácil, pero entendió que a veces el amor no significa retener, sino dejar ir a aquellos que necesitan encontrar su propio camino. Después de todo, el destino de la madre y el cachorro estaba en sus manos, y aunque la conexión que sentía por ellos era profunda, sabía que lo más importante era su bienestar.
Y si ese bienestar estaba en reunirse con su antiguo dueño, entonces no podía oponerse a ello. La mañana siguiente, el hombre despertó con una sensación extraña. Había pasado toda la noche dando vueltas en su cama, dándole vueltas a la conversación con el extraño que había llegado al parque. Había algo en la historia de ese hombre que lo inquietaba, y aunque al principio no le dio mucha importancia, ahora se sentía como si su destino estuviera entrelazado con el de esos dos animales, mucho más de lo que había imaginado. El cachorro, como siempre, lo despertó temprano con su energía desbordante. Era increíble cómo había cambiado desde el primer día en que lo encontró. Ya no era el perro triste y asustado que había estado vagando por las calles, sino un pequeño compañero lleno de vitalidad y alegría. La madre, por su parte, estaba más tranquila, aunque todavía se mantenía cautelosa. Ella había aprendido a confiar en el hombre, pero aún quedaba un rastro de miedo en su mirada, algo que le recordaba los días difíciles de su vida anterior. El hombre se levantó y fue a la cocina. Preparó su café como siempre, pero esta vez sentía que cada sorbo estaba marcado por la incertidumbre. Sabía que la decisión que tenía que tomar no sería fácil. El pensamiento de que la madre y el cachorro pudieran ser parte de una familia que los había perdido hace tanto tiempo le arrancaba una mezcla de emociones, tristeza, alivio, confusión. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Era su derecho quedarse con ellos, o debía dejarlos ir para que pudieran reunirse con su pasado? Decidió que debía hacer lo que fuera mejor para los animales. Había escuchado los deseos del hombre, y aunque sentía una fuerte conexión con ellos, sabía que el amor verdadero no consistía en retener, sino en darles lo que necesitaban. Si el destino les había reunido por alguna razón, debía permitirles encontrar su lugar en el mundo. Pero aún le quedaba una duda: ¿sería la vida con el hombre del parque lo mejor para ellos? Esa tarde, el hombre regresó al parque. No podía sacarse a los dos animales de la cabeza, y al verlos allí, jugando y corriendo, la incertidumbre lo invadió. Los había rescatado, les había dado una nueva oportunidad, pero ahora se encontraba en una encrucijada. La vida que les había brindado era buena, pero ¿era suficiente? Cuando llegó al parque, vio al hombre desconocido esperando cerca de los bancos. Su expresión no había cambiado, aún mostraba la misma seriedad, pero también una leve esperanza. El hombre se acercó a él con paso firme, sabiendo que lo que estaba por decirle cambiaría el curso de todo. «Hola», dijo el hombre, un poco nervioso. «He estado pensando mucho sobre lo que me dijiste ayer. Y sé que es una decisión difícil, pero creo que he llegado a una conclusión». El desconocido lo miró atentamente, como si esperara con ansiedad la respuesta. «Lo que sea que decidas, entiendo. Solo quiero que estos dos tengan la mejor vida posible». El hombre miró a la madre, que se encontraba a su lado, mirando a su alrededor con una calma que antes no tenía. Luego miró al cachorro, que saltaba alegremente cerca del árbol. «Sé que los animales tienen su propia historia. Los rescaté, y desde ese momento, mi vida cambió. Pero ahora entiendo que no son míos para siempre. Ellos tienen un pasado que los persigue, y parece que su historia no está terminada». El desconocido asintió lentamente, entendiendo perfectamente lo que el hombre quería decir. «No quiero arrebatarte lo que tanto amas, pero, si ellos realmente fueron míos en el pasado, me siento obligado a darles una segunda oportunidad». El hombre dejó escapar un suspiro profundo. No quería perderlos, pero sentía que debía dejar que fueran felices. Miró a la madre, cuyas orejas se levantaron al escuchar su voz, y vio en sus ojos una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. Al mismo tiempo, vio en los ojos del cachorro la pureza y la energía juvenil que solo un animal rescatado podía tener. Aunque todo su ser le decía que debía quedarse con ellos, algo más profundo lo empujaba a darles la libertad que merecían. «Creo que lo mejor para ellos es reunirse contigo», dijo finalmente el hombre. «No sé si esto es lo que quiero, pero sé que es lo que necesitan». El hombre desconocido dio un paso hacia él, con los ojos llenos de gratitud. «Gracias», murmuró, con la voz entrecortada. «Lo prometo, haré todo lo que esté a mi alcance para darles una vida mejor. Y siempre estaré agradecido por lo que hiciste por ellos». El hombre no pudo evitar sentir un nudo en la garganta. La decisión estaba tomada, pero no dejaba de preguntarse si había hecho lo correcto.
Observó cómo el cachorro, al escuchar la conversación, se acercaba a él con una mirada curiosa, como si ya supiera lo que estaba pasando. La madre, que también parecía haber entendido la situación, dio un paso hacia el desconocido, moviendo lentamente su cola. «Es difícil dejar ir lo que tanto quieres», dijo el hombre con voz baja, mirando al desconocido. «Pero sé que lo que más quieren es tener un hogar, y eso es lo que les estoy dando. Una oportunidad para vivir la vida que merecen». El hombre se agachó y acarició la cabeza de la madre. «Te prometo que siempre estaré aquí, que nunca te olvidaré», susurró, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. «Te rescaté, pero ahora es tu momento de encontrar tu lugar». El cachorro, como si hubiera entendido todo, se acercó y le lamió la mano, como diciéndole adiós. El hombre se agachó para abrazarlo por última vez, con la esperanza de que, al menos en este momento, estaba haciendo lo correcto. Cuando el hombre se levantó, le dio al desconocido la oportunidad de acercarse. «Llévatelos», dijo con una voz firme, aunque su corazón aún sentía una punzada de dolor. «Espero que les des todo lo que necesitan». El desconocido asintió, tomándolos con suavidad. La madre caminó lentamente hacia él, como si supiera que su vida comenzaba de nuevo, y el cachorro corrió hacia el hombre con entusiasmo, saltando a su alrededor, como si estuviera agradecido. Antes de que se marchara, el hombre se acercó a ellos una última vez. Miró a la madre, luego al cachorro, y finalmente al desconocido. «Espero que encuentres la paz con ellos», dijo con una sonrisa triste. «Adiós, y que tengan una vida llena de amor». Con esas palabras, el hombre se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su coche. Cada paso que daba le pesaba más, pero al mismo tiempo, sentía una sensación de alivio. Aunque su corazón se rompía por dentro, sabía que había tomado la decisión correcta. Los animales, después de todo, habían sido salvados, y ahora tenían un futuro lleno de posibilidades. El hombre miró hacia atrás una última vez, observando cómo la madre y el cachorro se alejaban con el desconocido. En ese momento, comprendió que, aunque los había dejado ir, siempre serían parte de su historia. Siempre serían sus animales, y siempre llevaría en su corazón el amor y la gratitud que le habían mostrado. El hombre caminaba lentamente por la calle, su mente llena de pensamientos encontrados. Había dejado ir a la madre y al cachorro, y aunque sabía que lo que había hecho era lo correcto, no podía evitar sentir una profunda sensación de vacío en su pecho. Había sido una despedida difícil, pero necesaria. El amor que había sentido por ellos durante todo el proceso de rescatarlos, cuidarlos y ofrecerles una oportunidad para una vida mejor, se mantenía vivo en su corazón, pero también se mezclaba con una sensación de tristeza por tener que dejarlos ir. Cada paso que daba lo llevaba más lejos de aquel parque donde había tomado una de las decisiones más difíciles de su vida. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y morados. A lo lejos, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, pero su mente no podía concentrarse en nada más que en los recuerdos de esos animales que se habían convertido en una parte fundamental de su vida. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que aún había más en esta historia. Que había algo más que debía suceder. Se detuvo en medio de la calle y miró hacia atrás, hacia el parque donde había dejado a la madre y al cachorro con el hombre que les daría un hogar. Durante un breve segundo, deseó regresar, correr hacia ellos y traerlos de vuelta. Pero no lo hizo. Sabía que eso no sería justo para ellos. Sabía que les había dado una oportunidad de ser felices, y eso debía ser suficiente. Al llegar a su casa, el hombre se sintió más solo que nunca. La casa estaba vacía, demasiado vacía sin la compañía de los animales. El sonido de sus propios pasos resonaba en las paredes como un eco lejano. Cerró la puerta detrás de sí, sintiendo una sensación de vacío que lo envolvía. Pero algo en su mente no dejaba de repetirse: esto no es el final. Decidió hacer algo que no había hecho en días. Se sentó en su sofá y, con una respiración profunda, buscó su teléfono móvil. Tenía algo que debía hacer. La conversación con el desconocido había dejado una marca profunda en su alma. Lo que había dicho sobre su perra perdida le había tocado el corazón de una manera inexplicable. El hombre sentía que había algo más en juego, que el destino había intervenido para reunirlos,
y que esa historia aún no había llegado a su fin. Marcó el número de Laura, la veterinaria que había estado a cargo de los animales. Después de unos segundos, la voz de Laura respondió al otro lado de la línea. Hola, soy Laura. ¿Cómo estás? Hola, Laura. Quiero saber cómo están la madre y el cachorro, dijo el hombre, con la voz un poco temblorosa. No podía dejar de pensar en ellos. Están bien, mucho mejor, respondió Laura con calidez. El cachorro ha ganado mucha energía, y la madre está mucho más relajada. Están en un buen lugar. El hombre sintió un leve alivio al escuchar esas palabras, pero no podía dejar de sentir que había algo que debía hacer. Algo que no podía dejar pasar. ¿Crees que podrían estar bien con el hombre que los adoptó? ¿Crees que realmente los cuidará? Laura dudó por un momento antes de responder. Lo he conocido, y parece ser una buena persona. Él está muy comprometido con los animales. Pero entiendo por qué tienes dudas. Es una decisión difícil. Lo que sea que decidas, yo te apoyo. El hombre cerró los ojos, sintiendo una mezcla de emociones. Gracias, Laura, dijo finalmente, tomando una respiración profunda. Creo que necesito hacer algo más. No sé si es lo correcto, pero necesito estar seguro. Colgó el teléfono y se levantó rápidamente del sofá. No podía esperar más. Sin pensarlo dos veces, salió de la casa y se subió a su coche. El viento acariciaba su rostro mientras conducía hacia el parque. La ciudad se desvanecía detrás de él, y las luces de la calle comenzaban a iluminar su camino. Cada kilómetro que recorría lo acercaba más a una decisión que sentía que debía tomar, pero que lo aterraba a la vez. Cuando finalmente llegó al parque, se detuvo frente al lugar donde había dejado a la madre y al cachorro. Todo estaba en calma. No había rastro de las huellas de su despedida. El silencio lo envolvía, pero el hombre no podía detenerse. Sabía que tenía que hacerlo. Sabía que debía averiguar si el hombre que los había adoptado realmente iba a darles lo que necesitaban, lo que se merecían. Se acercó al banco donde había hablado con el hombre desconocido. No lo vio por ningún lado, pero algo le dijo que debía esperar. Miró alrededor, observando cada rincón del parque, cada árbol, cada banco, como si estuviera buscando algo que lo guiara hacia una decisión que ya había tomado, pero que aún no podía aceptar completamente. Y fue entonces cuando escuchó el sonido de un coche acercándose. El hombre apareció desde la esquina del parque, caminando hacia él con una sonrisa en el rostro. Era el mismo hombre que había conocido antes. Su rostro mostraba una expresión de calma, pero también de preocupación. Cuando lo vio, su rostro se iluminó. Hola, ¿cómo estás?, dijo el hombre, con una sonrisa amable, pero el hombre podía ver la ansiedad en sus ojos. Quiero hablar contigo, respondió el hombre, con voz firme. Sobre los perros. El hombre lo miró, sin decir una palabra, pero su mirada denotaba comprensión. Sabía lo que el hombre quería. Claro, ¿de qué se trata? Necesito saber si realmente los cuidarás. Si les darás lo que merecen, dijo el hombre, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza. Sé que me has dicho que los quieres, pero ¿puedo confiar en ti? El hombre lo miró fijamente por un momento, luego suspiró profundamente. Sé que te preocupas por ellos. Yo también lo hago. Te lo prometo, haré todo lo posible para darles lo mejor. Lo que más quiero es que estén felices. El hombre respiró hondo y asintió lentamente. Está bien. Creo en ti, dijo, con un suspiro de alivio. Solo quiero que ellos sean felices. Y si eso significa dejar que se queden contigo, entonces lo haré. Ambos hombres se quedaron en silencio por un momento, observando el parque, los árboles, el viento moviendo las hojas. Era un momento de aceptación, un momento en el que el destino de los animales estaba finalmente decidido. El hombre se agachó y acarició la cabeza del cachorro, que se acercó rápidamente a él, como si lo reconociera. La madre, que había estado observando desde la distancia, también se acercó, moviendo su cola con suavidad. El hombre sintió una profunda paz al ver cómo los animales se acercaban a él, cómo lo aceptaban como parte de su vida. Entonces, dijo el hombre,
levantándose, es oficial. Los dejo en tus manos. Que tengas una vida llena de amor y alegría. Con esas palabras, el hombre se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su coche. Aunque su corazón seguía con un nudo, sentía que había hecho lo correcto. Les había dado la oportunidad de tener la vida que merecían, y sabía que, aunque su viaje juntos había llegado a su fin, su amor por ellos nunca se desvanecería. Fin.